Hola chicos, el presente vídeo versa sobre la circulación general de los vientos en la atmósfera, en concreto en la troposfera. Explicaremos por qué y dónde se producen los anticiclones y las borrascas, de cuál es la dirección predominante del viento en cada zona y de cómo estas variables influyen en la distribución general de los climas sobre la corteza terrestre. En primer lugar, debemos recordar que el eje de giro de la Tierra está inclinado unos 23 grados sobre la perpendicular del plano de la eclíptica, del plano sobre el que se produce la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Esto genera una diferencia de insolación en ambos hemisferios. Veamos, por ejemplo, dos puntos situados en latitudes medias, a 45 grados al norte y 45 grados en el hemisferio sur. En la situación que vemos en la figura, el rayo solar que llega a la superficie del punto situado a 45 grados en el hemisferio norte lo hace prácticamente perpendicular a la superficie, con lo cual prácticamente toda esa insolación es absorbida por la superficie terrestre y muy poca cantidad de insolación es devuelta al espacio en forma de albedo. La superficie irradiada es menor y por lo tanto se calienta más. Al mismo tiempo, en las mismas latitudes, en el hemisferio sur, los rayos llegan oblicuos a la superficie. Algunos de ellos son desviados y son devueltos al espacio, incrementando el albedo. La superficie irradiada es mayor y por lo tanto esta superficie se calienta menos. Este mismo argumento nos sirve para comprender que la zona de máxima insolación y por lo tanto la zona que más se calienta está entre el ecuador y los trópicos, y la zona de mínima insolación, la que menos se calienta, está cerca de los polos. Por lo tanto, la temperatura terrestre será máxima alrededor del ecuador y mínima cerca de los polos. Así pues, el ángulo de incidencia de la radiación solar disminuirá conforme se incrementa la latitud. La radiación solar llegará perpendicular a las superficies localizadas en una latitud de unos 23 grados en el hemisferio que se encuentra en verano. Esta será la zona más cálida del planeta. Al mismo tiempo, conforme se incrementa la latitud, los rayos llegarán más oblicuos y por lo tanto habrá más albedo, más radiación reflejada hacia el espacio, siendo mínima la radiación cerca de los polos, las zonas más frías del planeta. También debemos recordar que en la troposfera la temperatura del aire depende del calor desprendido por la superficie terrestre, es decir, será máxima entre el ecuador y los trópicos y mínima cerca de los polos. Este argumento nos lleva al siguiente patrón teórico de circulación de los vientos en la troposfera, que es el que se produciría en una Tierra homogénea en cuanto a distribución de mares y continentes e inmóvil que no girara sobre su eje. Si las zonas de máxima insolación están cerca del ecuador, la mayor temperatura del aire en esta zona provocará su menor densidad y por lo tanto su acceso convectivo, produciendo una zona de bajas presiones. Por otro lado, la menor temperatura en los polos provocará un incremento en la densidad del aire que bajará desde las capas altas atmosféricas a las capas bajas, produciendo una zona de altas presiones, una zona anticiclónica. Este anticiclón polar generará vientos en superficie fríos que se dirigirán hacia las zonas de las bajas presiones tropicales. Estas células convectivas se cerrarán en las capas altas de la troposfera con vientos cálidos que viajan desde las bajas presiones hacia las altas presiones. De esta forma, en esta situación teórica se generaría una célula convectiva entre el anticiclón polar y la borrasca tropical o subtropical en cada uno de los hemisferios. Pero la Tierra gira.
y a consecuencia de dicho giro se produce el efecto Coriolis, que recordemos que consiste en la desviación en sentido horario en el hemisferio norte de los vientos y en sentido antihorario en el hemisferio sur. Y como consecuencia de dicha generación, las cédulas convectivas teóricas entre el anticiclón polar y la borrasca ecuatorial o subtropical no se podrán completar. Así pues, en la zona de bajas presiones intertropicales, el aire ascenderá hasta que llegue a la tropopausa. Una vez allí, circulará en dirección hacia los polos. Pero el efecto Coriolis lo desviará hacia la izquierda, de forma que a una latitud de unos 30 grados, su dirección se habrá hecho perpendicular a la original, haciendo imposible completar la cédula teórica, con lo cual gran parte de los vientos descenderán y provocarán una zona de altas presiones. Una vez en superficie, la mayor parte de estos vientos retornarán hacia la zona intertropical. Por otra parte, en los polos, las zonas de altas presiones generan vientos en superficie que viajan en dirección hacia el ecuador. Pero estos vientos, por culpa del efecto Coriolis, también se desplazan hacia la izquierda, de forma que en la latitud de 60 grados, estos vientos ya circulan perpendiculares a su dirección original. Como consecuencia, estos vientos se verán obligados a ascender generando, en esta latitud de unos 60 grados aproximadamente, una zona de bajas presiones y completando una pequeña cédula convectiva polar. Por último, entre el anticiclón de los 30 grados y la borrasca de los 60 grados, una tercera cédula convectiva completará la circulación del viento en la troposfera, con lo que se habrá pasado de una cédula convectiva teórica a las 3 reales que encontramos por cada hemisferio. En esta imagen también podemos observar que debido a la inclinación del eje terrestre, las borrascas y anticiclones comentados no se encuentran exactamente en latitudes de 0, 30, 60 y 90 grados, sino que se desplazan unos 23 grados hacia los polos en verano y se desplazan hacia el ecuador en invierno. Pero esta figura nos aporta una información adicional en la zona de la tropopausa. Como hemos comentado, el efecto Coriolis desvía los vientos en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur, lo que genera que sobre la tropopausa, en las zonas donde confluyen las 3 cédulas convectivas de cada hemisferio, se generen vientos que circulan a grandes velocidades desde el oeste al este. Estos vientos se denominan chorro polar y chorro subtropical. Mientras que en la zona donde confluyen las 2 cédulas tropicales del hemisferio norte y del hemisferio sur, se produce un viento en sentido contrario, es decir, desde el este al oeste, que se denomina chorro tropical. Las células convectivas presentan una circulación de los vientos entre la superficie y la tropopausa. Pero la altura a la que se encuentra esta es diferente en cada una de estas células debido a que el viento que circula por cada una de ellas tiene distinta temperatura y por tanto distinta densidad. La tropopausa de la célula polar se encuentra a una altura de unos 8 o 9 kilómetros, mientras que de la célula de Ferrer se encuentra entre los 10 y los 12 kilómetros. En la zona de bajas presiones situada a los 60 grados de latitud confluyen los vientos fríos del polo con los vientos cálidos subtropicales. La superficie de contacto de ambos vientos se denomina frente polar. En este frente, los vientos ascienden hacia la tropopausa al tiempo que son desviados hacia el este por el efecto Coriolis. Dicha desviación genera un viento que circula alrededor de la Tierra a gran velocidad en la zona en la que se encuentra la discontinuidad entre la tropopausa polar y la tropopausa templada. Este intenso viento que circula de oeste a este se denomina chorro polar.
Así pues, obviando el desplazamiento estacional que acabamos de comentar, podemos resumir toda la información en la siguiente imagen. En los polos, una zona de altas presiones genera vientos que se dirigen hacia el ecuador, pero que se desvían hacia la izquierda. Estos vientos llegan aproximadamente hasta unos 60 grados de latitud, donde se produce su ascenso convectivo, zonas de bajas presiones. A una latitud de unos 30 grados se produce otra zona anticiclónica de altas presiones que genera vientos que el efecto Coriolis desvía en el sentido de las agujas de reloj en el hemisferio norte y en el sentido antihorario en el hemisferio sur. Los dos anticiclones comentados producirán vientos de distintas características, con distinta temperatura, que chocarán dando lugar a lo que se denomina el frente polar, cuyas características explicaremos en un próximo vídeo. Por otro lado, los vientos que circulan desde el anticiclón subtropical hacia el ecuador en ambos hemisferios confluyen en una zona de bajas presiones ecuatorial. Ambos tipos de vientos son de las mismas características y se anularán mutuamente, dando lugar a una zona de calmas, sin viento. En esta zona, el aire cálido, cargado de humedad, ascenderá convectivamente, enfriándose en este ascenso, con lo cual se provocarán nubes de convección, de desarrollo vertical, dando lugar a una zona con abundantes lluvias. En cuanto al régimen de vientos, el anticiclón polar genera vientos que se desvían hacia el oeste. Son vientos que vienen del noreste o del sureste. A continuación, las zonas de altas presiones subtropicales generan vientos que se dirigen hacia los polos, pero que se desvían hacia el este, dando lugar a vientos de poniente o westerlies, y vientos que se dirigen hacia el ecuador, pero se desvían hacia el oeste. Vientos denominados alisios, que proceden del noreste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur. Por último, tanto los vientos alisios del norte como los vientos alisios del sur confluyen en la zona denominada zona de confluencia intertropical, zona de bajas presiones en la cual se produce el ascenso convectivo. En las zonas de latitudes medias entre las que se encuentra nuestro país, el clima está influenciado por la localización y la forma que adopta el vórtice circumpolar, el cual está formado por la zona de bajas presiones subpolares y el chorro polar. Tanto las borrascas como el chorro polar se desplazan hacia el este. Pero este desplazamiento no siempre es paralelo al ecuador, sino que se producen ondulaciones causadas por zonas en las cuales hay diferencias de intensidad entre el aire frío polar o el aire cálido subtropical. Estas diferencias de intensidad están influenciadas por la distribución de los continentes o por la estacionalidad, entre otras causas. Y el desarrollo de estas ondulaciones pueden generar que las masas de aire frío y las borrascas se cuelguen hacia latitudes más bajas de lo habitual o que los anticiclones se produzcan en latitudes más altas de lo normal. Veamos ahora cómo evoluciona el frente polar. En primer lugar, cuando la intensidad del viento polar del noreste es similar a la del viento tropical del suroeste, el frente polar es rectilíneo. Pero cuando el frío viento polar es más intenso, este frente empieza a ondularse, desciende hacia el sur en las zonas de máxima intensidad y provoca una reacción del viento subtropical que eleva el frente hacia el norte en otras zonas, ocasionando esta ondulación. Como consecuencia de la ondulación, el aire frío polar girará
y será más fuerte en la zona del oeste de la ondulación. A esta zona donde predomina el viento frío del noroeste se le denomina y se representa con pequeños triangulitos azules. Por otro lado, al este de la ondulación predominará el viento cálido que procede del suroeste, dando lugar a lo que denominamos frente cálido, que se representa con semicírculos rojos. Debido a la dirección de los vientos comentada, se desplazan desde el oeste hacia el este. Y el giro antihorario de los vientos en la zona de confluencia de los dos frentes origina una borrasca. Pero el avance del frente frío hacia el este es más rápido que el del frente cálido, con lo cual termina alcanzándola, produciendo la oclusión de los frentes. Esta oclusión hace desaparecer a la borrasca y vuelve a dejar el frente polar rectilíneo. Así pues, en la zona próxima a los 60 grados de latitud nos encontraremos una serie de borrascas que se moverán hacia el este. Al mismo tiempo, entre ellas encontraremos el frente polar, una serie de frentes fríos y cálidos sucesivos que delimitan la zona en la cual chocan los vientos fríos del norte con los vientos cálidos del sur. Estos frentes se moverán en sentido antihorario, se ocluirán haciendo desaparecer las borrascas y se generarán nuevas borrascas más o menos en la misma latitud. De manera que dicho frente polar se podrá encontrar más o menos alineado o ondulado de acuerdo a las ondulaciones de Rossby anteriormente explicadas, como en este dibujo. Por debajo del frente polar, alrededor del paralelo 30, encontraremos una línea de anticiclones subtropicales. Y cerca del ecuador encontraremos las borrascas de la zona de confluencia intertropical. Y recordad que estos borrascas y anticiclones sufren un desplazamiento hacia el polo durante el verano y hacia el ecuador durante el invierno. Bueno chicos, concluimos aquí el tema. No os olvidéis de repasar los apuntes, apuntar las dudas. En clase realizaremos actividades sobre este tema. Gracias, hasta luego.